Parashá Noaj. La Parashá Noaj es la segunda parashá de la Torá, la segunda porción. Hace parte del libro de Bereshit, del libro de Génesis, y se encuentra en el capítulo 6 de Génesis, de Bereshit, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Comienza con la historia de Noaj. Noaj tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Traducido. Las escrituras sagradas dicen que la tierra estaba corrompida. Está hablando de la tierra que se había llenado de violencias. También dice que todas las criaturas tenían una conducta viciosa. Por esto Dios había decidido acabar con todo ser viviente. Le ordena que haga un arca. En el versículo 17 del capítulo 6, Dios dice que exterminará a todo ser que tiene ruaj. En otras versiones dice hálito de vida. Aprovecho para decir acá que las plantas, los animales tienen un alma que es llamada por algunos sabios alma sensitiva, que no es intelectual, no es neshama. El ruaj designa el aire, el soplo del viento. Designa la fuerza vital, los pensamientos, sentimientos, pasiones, emociones. Pero pasa que después que dice que exterminará a todo ser que tiene ruaj, hace una alianza con Noé, y le dice que durante 40 días y 40 noches haría llover. Las aguas de abajo y las aguas de arriba rompen los diques que Dios les había impuesto. Este fue como el retorno del caos, ese caos del que hablamos en la Parashá Bereshit. El patrón del 40 lo voy a explicar en un video aparte, únicamente para esto, para no extenderme aquí. Noaj lo hizo así, tal cual. En ese momento Noaj tenía 600 años. Cuando Noaj entra en el arca a nivel sot, a nivel secreto, es Dios entrando en el cuerpo. Eso significa. Noé entra al arca, Dios entra en el cuerpo del hombre. En el momento que ustedes lean la Parashá Noaj, entiéndanlo al leer como la historia de cómo Dios se hospeda en el ser humano. Antes no era así. Antes Dios no se hospedaba en el ser humano. Esto sucede a partir de Noaj. Tenemos 2 humanidades, los hijos de Adán y los hijos de Noaj. En los hijos de Adán, Dios, como les dije, no habitaba en ellos. Noaj alude a la comodidad. Noaj tiene las mismas letras que la palabra gracia, Nun y Het, en diferente orden, pero son las mismas letras. La Nun de gracia es Nun final. Dios es la fuente de la gracia. Entonces, al habitar Dios en el hombre, al hospedarse en él, lo hace con el fin que el hombre se parezca cada vez más a Dios, más a Él, para que el hombre procure cada instante de su vida imitar, parecerse al Mashiach, para que el hombre cada día aumente su nivel de conciencia, y lo venimos hablando desde la Parashá Bereshit. Y para que todo eso suceda, ese parecernos cada vez más a Dios y poder así aumentar nuestro nivel de conciencia, debemos no hacer muchas cosas y hacer otras tantas. En el versículo 16 del capítulo 7 de Bereshit de Génesis dice: Dios cerró la puerta detrás de Noaj. ¿Por qué el ángel de destrucción no mató a Noaj y a su familia? ¿Por qué no los mató? ¿Acaso pues no vio el arca? ¿O qué pasó? Pues la ley del cielo dice que el ángel de la muerte tiene que verte la cara para destruirte. Está escrito en la 10ª plaga de la salida de Egipto, que los judíos se escondieron en sus casas para que el ángel de la muerte no los viera. Entonces Noaj se escondió en el arca, el ángel de la muerte no lo vio y sobrevivió. Y es un poco esto lo que se ha vivido con esta situación actual en el mundo, esta cuarentena en la que el secreto ha estado en que el ángel de la muerte no nos vea. Si el ángel de la muerte no te puede ver, tampoco te puede matar. Así como Dios se hospedó
en el hombre, así un ángel puede entrar en el cuerpo de un hombre, cualquier ángel, si se le llama, si se le abren puertas, y luego es complicadísimo sacar un espíritu puro de estos de un cuerpo, de una persona, si es que se consigue, ¿no? Si es que se llega a conseguir. Porque los espíritus, cuando entran en un cuerpo, experimentan demasiado placer. No podemos dejar en nosotros entrar otras almas, otros espíritus. No podemos dar permiso a eso. Así como Dios no permitió que nadie más que Noah y su familia entraran al arca. Así no podemos dejar entrar a nuestro cuerpo más que la gracia de Dios. Si dejamos entrar otra alma, otro espíritu puro que no sea la Neshama Yeterá, estamos dejando entrar un alma malvada que nos va a crear muchos problemas en nuestra vida. Y esto va a ser complicado, como les decía luego. Por eso no es bueno provocar que otras personas nos hagan daño, sientan envidia por algo nuestro, o lo que sea algo espiritual, sea algo material, sea un trabajo, una relación, sea algo intangible, por ejemplo, la belleza, hasta algo superficial. Por ejemplo, muchas personas, no sé, cuando compran algo nuevo, cambian de celular, cuando cambian el vehículo, el carro, cuando se compran algo pues que les gusta mucho, como que lo dicen, lo vociferan. Actualmente no vamos tan lejos, hasta cuando se comen algo, lo publican en las redes sociales, ¿sí? Cuando una persona anda por la vida mostrando lo que no se ganó, y no quiere decir que no lo haya comprado esa persona, sino que si lo está mostrando es porque no se lo ha ganado. El secuestrador, el oponente, le roba toda la luz que expone, se la roba el oponente. Y si expone más de la cuenta y más de lo que realmente tiene, entonces queda debiéndole a este sujeto. El exponerse sexualmente es aún peor porque consume energía vital y emocional que más adelante la persona va a necesitar, por ejemplo en el caso de una enfermedad, Hasbe Shalom. Entonces lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, las mujeres que se exponen en las redes sociales casi desnudas o con pues muy poca ropa, con demasiado escote, ¿sí? Están exponiendo una energía sexual. Al exponerse sexualmente, consumen energía vital y emocional que pueden necesitar más adelante con relación a la salud. Para hacerme entender con esto, les pongo un ejemplo. Si ustedes fueran millonarios, vivieran en un país peligroso, mantendrían siempre un perfil bajo para evitar un secuestro, un homicidio. En el mundo espiritual es lo mismo. Vivimos con un gran secuestrador, con un gran enemigo, que se la pasa haciendo juicio sobre todo lo que tenemos, lo hayamos ganado o no, nos lo merezcamos o no. Por eso las cosas reveladas están sujetas al juicio de todos y al mal de ojo, al Ain Hara, a la envidia. Todo lugar descubierto es accesible al ángel acusador y lo destruye, lo destruye. Todo lo que está oculto al ojo, en cambio, se beneficia de las bendiciones del cielo. Por eso la Torá dice, Dios cerró la puerta detrás de Noah. Y aquí caben hasta las relaciones personales. Una relación de pareja ahora al tercer día ya hay fotos en las redes sociales, hay envidia hacia ellos, se acaba. Antes de las redes sociales las relaciones eran más duraderas. Si nos enteramos de esto y aún seguimos haciéndolo, es como ver el peligro y no cuidarnos de él. Somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Hacer como Noah y escondernos en el arca. Debemos cuidarnos, protegernos de todo. Saber algo antes que nos venga es una bendición. No podemos ponernos en peligro. Debemos orar y si lo hacemos con intención, con Kavaná, creamos así una protección. La historia de Noah es nuestra historia ante el peligro. Todo lo que tenía hálito vital, Ruach, murió. La lluvia del diluvio era una lluvia que estaba hirviendo. Disolvía la piel, los huesos, los tendones. Esto significa cuando dice que exterminó, que borró la generación de Noé. Dice que los borró del libro de los vivos, que no tienen acceso a la resurrección que da el Mashiach.
En el capítulo 7, versículo 24 dice, las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Y dice a nivel Shad, literal, ya en el capítulo 8, que se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, porque habíamos explicado anteriormente que las aguas de arriba y las de abajo como que se habían roto los diques que Dios había puesto. Entonces, poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Dios le ordena a Noaj, que salga del arca. Y en el capítulo 9, que es subtitulado El orden nuevo del mundo, no sé si habían caído en cuenta de esto, ¿eso les dice algo? Bueno, aquí Dios le dice a Noaj, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Ya explicamos en la Parashá Bereshit cómo se conecta el alma con el cuerpo en el ser humano, haciendo que éste sea un ser viviente. Promete Dios entonces reclamar nuestra propia sangre. En el arca, cuando bajaron las aguas, Noaj abrió una ventana y sacó un cuervo para ver si ya había tierra, ¿no? Si el agua ya había bajado del todo. El cuervo iba y venía hasta que no volvió. Después sacó una paloma que se fue y volvió con una ramita de olivo. ¿Quién es el cuervo? Esas personas que dicen, que creen querer conocer a Dios, pero que escuchan 2 secretos del cielo y no logran despertar ese amor, ese asombro, esa maravilla de conocer a su Creador, esa curiosidad sana de conocer a ese que quieres llegar a amar supuestamente. Dicen entonces, esto no es para mí, no entiendo nada. La paloma que vuelve con el ramito de olivo son esos que siempre vuelven a la Torá, que siempre vuelven a la palabra de Dios, que siempre quieren más, que al contrario se van vaciando de eso que se van llenando, lo comparten con otros, eso que van conociendo lo comparten para poder volver a llenarse, para llenarse nuevamente de más y más secretos del cielo. Los que siempre vuelven son las palomas. Entonces Dios hace una alianza con Noaj y promete que nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas, ni habría más diluvio como este fin. Y dice que la señal de la alianza es el arco iris. Se produce por la asociación de la luz solar con las gotas de lluvia. El sol representa la severidad divina, es Elohim, mientras que la lluvia su bendición y su bondad. Entonces, el arco iris viene siendo el atributo de la severidad contenido por el atributo de la misericordia, Eli. La lluvia es bendición y sabemos que en Sukkot se sella el destino del año también en cuanto a la naturaleza, a la materialidad, los días de lluvia, de sequía, el calor. El arco iris está compuesto realmente por 4 colores principales, aunque parece que fueran más: verde, rojo, blanco y azul. En el capítulo 9, versículo 18, comienza a hablar de los hijos de Noaj. Tuvo 3 hijos, ya lo habíamos dicho. A nivel Sod, a nivel secreto, los hijos de Noaj significaban Shem o Sem era un hijo digno. Es el símbolo de la Neshama, el alma superior, el alma que tiene la chispa divina. Ham o Cam era un hombre culpable. Vio la desnudez de su padre, de Noaj. A nivel Sod significa que castró a su padre. A Noaj representa el Nefesh, esa alma animal, esa alma más baja, más elemental. Cam fue el padre de Canaán. Jafet o Jafet era mediocre. Esto simboliza cómo bajan las almas a este mundo actualmente. Representa al Ruach, la parte emocional. Noaj maldice a Canaán, diciendo que será esclavo de Shem y de Jafet. Entonces, a nivel Sod, ¿qué significa eso? El Nefesh, el alma animal, siendo esclava del alma superior, de la Neshama y del Ruach. Esto es lo que realmente significa esa parte en la que Noé maldice a Canaán.
Por eso lo primero que debemos dominar es nuestro cuerpo. El ayuno ayuda mucho para esta labor, porque el hombre es esclavo de sus deseos, de sus impulsos, de sus instintos, de su parte animal. Noé muere a los 950 años. Cuando destruimos nuestro cuerpo de una u otra forma, le hacemos daño a lo espiritual. La importancia de lo que comemos, por eso la importancia de la sexualidad, la importancia de cada acción, de cada palabra. Igual pasa con la tierra. El hombre peca, la tierra también se ve perjudicada. El diluvio, de hecho, afectó la primera capa de la tierra, porque sus habitantes practicaban el onanismo, el pecado de Onán. Él no quería que su mujer, que había sido la mujer de su hermano, tuviera un hijo suyo. Entonces, ¿qué hacía? Eyaculaba por fuera de su esposa, dejando caer el semen a la tierra. Y así corrompieron la tierra. Eso impide que baje la bendición a este mundo, destruye la creación de Dios. Cada vez que eso sucede en el mundo, va destruyendo la creación de Dios. En el versículo 20 dice, Noé, después de salir del arca, se convierte en un agricultor y planta una viña en la tierra. ¿Qué planta Noé? Planta el sod, planta el secreto en la tierra. Noah sabe ir al Gan Edén, sabe ir al jardín del Edén, sabe ir al paraíso, coger los secretos del cielo y plantarlos en la tierra. Noé trajo la sabiduría y los secretos del cielo a este mundo. Yo insisto, si todo esto de los secretos del cielo no es nada fácil, más difícil y complicado es y se hace sin una Biblia en la mano, sin una Torá, en la que vayan verificando lo que les digo y releyendo. Entonces dice, exprimió la viña, bebió vino y se emborrachó. Aquí ya hay algo que hace chispas, que hace cortocircuito, y es la borrachera. Una cosa es tomar vino, porque al tomar una copa de vino, claro, el alma se suelta un poco del nefesh, del cuerpo, se accede al secreto. Por eso se hace el kiddush, por eso también en las Eucaristías hay pan y vino, hay esa parte del secreto del vino, por eso está ahí. Bueno, ya miraremos más adelante, uno representa la mano izquierda, otro representa la mano derecha de Dios. Pero una cosa es tomar una copa de vino y otra diferente es emborracharse. El equilibrio es importante. Cuando usted toma vino con alguien y ese alguien toma de más, habla más de la cuenta y puede que usted se entere de cosas que no debe. El borracho suele decir lo que no debería decir. Así digan por ahí que dice la verdad. A nivel secreto, a nivel sot, esto de la borrachera de Noah significa que tomó el secreto. Quiso ir más allá del secreto e intentó penetrar un secreto que él no tenía acceso. Él no tenía el permiso de ese secreto, no podía acceder hasta allá. ¿Cuál fue? Lo sucedido con Adán. La intención de Noah era remediar la caída de Adán, pero él no tenía la capacidad intelectual. La capacidad de su neshama no alcanzaba para toda esa luz, para penetrar ese secreto tan profundo. Cada uno de nosotros tenemos un límite de secretos del cielo a los que podemos acceder. Dios conoce nuestros corazones, nuestra alma, nuestro ser, cada célula, cada átomo y sabe cuál es la intención que tenemos en querer conocer sus secretos. Por eso nos revela a algunos y nos ciega ante otros, aun cuando se nos están revelando, no los entendemos, no los comprendemos y de una u otra forma es una forma de protegernos. Noé se emborrachó y apareció desnudo en su tienda. Así dice a nivel shat, a nivel literal. La mente de Noé no podía comprender tanta profundidad. Es entonces cuando su nieto, Canaán, lo castra. Porque según el uso que el justo le dé a su simiente, así depende mucho a los secretos que puede acceder. ¿Ustedes creen que una persona promiscua pueda acceder al nivel más elemental de los secretos del cielo? Claro que no. Los repudiará, de hecho, le parecerá tontería, los despreciará, porque tiene un velo producto de sus actos. Bueno. Contamos con leyes, entonces, que impiden que los demonios entren en nosotros, según la gracia que Dios le haya dado, según la familia en la que ustedes nacieron, la ubicación geográfica, según sus ancestros. Por ejemplo, ya dependerá de eso que les estoy diciendo, cuáles son esas gracias que Dios
nos brinda para protegernos que los demonios entren en nosotros. Por ejemplo, en algunos casos será la Mezuzá, que se lee Zat Mavet, alejar la muerte. Entonces, la Mezuzá sirve para alejar la muerte, porque tiene ahí la letra Shin de Shaddai, que ya también lo hemos dicho, es el nombre de Dios que significa todopoderoso y que nos protege contra los demonios. En cada religión hay esas gracias. De la misma manera, cumplir las leyes, cumplir los mandamientos, la castidad, el no murmurar, no tener relaciones impuras, por ejemplo, son puertas, estas cosas, para que entren así espíritus, demonios en nuestro cuerpo. Así como Noah entra al arca, nosotros hospedamos a Dios. Así demonios, si dejamos puertas abiertas, pueden entrar e influenciarnos y en el peor de los casos poseer a la persona. Por eso Dios cierra la puerta detrás cuando entra, ¿no?, al arca. Es un sod, un secreto. Debemos mantener nuestras puertas cerradas a los demonios y tenerla abierta solo a Dios, porque ellos hacen que nuestro nivel de conciencia baje. Y por eso tardamos tanto en subir de nivel de conciencia, tardamos tanto en llegar a esa perfecta imitación del Mesías. Noah es una parashá dura de entender, hay que entenderla no solo a nivel Shat, sino también a nivel Sod, secreto. La generación de Noah no tenía fe, no creían en Dios, y esto provocó que se ataran al espíritu del demonio, un espíritu impuro. Pero al morir se nos pregunta cuánto tiempo hemos dedicado a buscar al Creador, a buscar la bendición, y ahí es que viene la vergüenza del rostro de la que habla las Escrituras Sagradas. La generación de Noé contrarió a Dios, lo ofendió, primero por no tener hijos, porque practicaban el onanismo. Segundo, porque, esto implicaba tirar la semilla, la simiente, y así alimentaban a los jefes del rigor. Con esta acción alimentaban a los espíritus, es como si los activaran a los espíritus impuros. Igual sucede ahora. Se han atraído esos espíritus negativos con toda esta situación. Mucha maldad que hay en el mundo es porque se han alimentado a los demonios con simiente perdida. Entonces pululan, claro, por el mundo. Crean demonios en vez de crear hijos. Activan esos demonios. Es difícil enseñarle a esta generación actual cualquier cosa relacionada con Dios, pero la mejor forma es haciendo. Al soberbio le enseñas con humildad, el problema es que lo hacemos un par de veces y nos cansamos al no ver respuesta. Lo que hay es que perseverar, porque se necesita una fuerza espiritual mayor para ser casto, para ser humilde, para ser prudente, silencioso, empático, que la fuerza espiritual que se necesita para ser promiscuo, soberbio, imprudente, ruidoso, psicópata. Esas son almas débiles. La ira, por ejemplo, es idolatría. Cuando hay ira en el alma se sale del cuerpo y es un espíritu impuro el que entra en nuestra arca. Por eso muchas veces con alguien iracundo decimos, era otra persona, yo lo desconocí. Noah no tenía suficiente mérito para que Dios borrara los pecados de toda su generación. Por eso solo se salvó él, porque era el único justo, y como no alcanzaba su mérito para todos, Dios lo salvó para repoblar la tierra. Pero Moshe sí tenía ese mérito. Moshe tenía algo que Noah no tuvo. Tenía anterior a su nacimiento la generación de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, con los méritos de estos patriarcas, Moshe pues ya contaba con el mérito y pudo referirse a esos méritos de los tres patriarcas, cuestión y situación pues que Noah no tenía. El Mesías, Yeshua HaMashiach, tenía el mérito para que se perdonaran los pecados. Y así fue. Por sus llagas, por su muerte, por su crucifixión, muchos somos perdonados. Muchos, no todos. Ahora, Él solo vino, vuelvo y digo, por las ovejas dispersadas del pueblo de Israel, no por todos. Toda la generación del diluvio es excluida a tener la resurrección de los muertos. Como esta generación murió por una lluvia, pero una lluvia que hervía sus huesos, sus tendones se exterminaron. No resucitarán. Y aquí hay otro secreto de esta porción.
Es que de ahí que las tres religiones monoteístas, como musulmanes, judíos y cristianos, se opongan a la cremación del cuerpo. ¿Por qué? A partir del hueso luz, del hueso or, tuerca o almendra, biológicamente llamado hueso atlas, ahí se encuentra la memoria del ADN necesaria para la resurrección. ¿Qué pasa? Que si la persona es cremada, ya ese cuerpo no resucitaría en la resurrección de los muertos. Todos traemos un defecto en el alma y venimos a corregirlo. Eso es lo que llamamos tikkun, esa reparación que se viene a hacer a este mundo. Por ejemplo, las personas que no tienen sabiduría y no la buscan, tienen que corregirlo por la vía del sufrimiento, de las enfermedades o algo así. Para los que tienen sabiduría, por el esfuerzo de adquirir la sabiduría, así se va corrigiendo el alma. La vida son las células unidas. La muerte es la dispersión de las células. Por eso es que vivimos una vida de muerte, de pecado, porque no hay unidad. El que tiene no le da al que no tiene. El que sabe no le enseña al que no sabe, si no es por algo a cambio. El caos del mundo viene de la falta de unidad. Por eso cuando alguien brinda un conocimiento que trae división, no es un buen conocimiento. Si alguien brinda un conocimiento que siempre está haciendo la Lashon Hara contra otros, no es un buen conocimiento, no hay unidad. En el capítulo 11, todos hablaban un mismo lenguaje, se entendían, había unidad, pero decidieron edificar una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Se ve aquí la empresa de un orgullo insensato. De hecho, se le llama Torre de Babel porque Babel significa embrollar. Y eso fue lo que Dios hizo. Embrolló y confundió las lenguas y además los desperdigó por toda la faz de la tierra. Así dice. Antes de la torre ellos hablaban hebreo. Ellos hablaban una sola lengua. De ahí pues que las segulot en lo posible deben hacerse en hebreo. Y por eso al que Dios le da sabiduría le exige lealtad. De lo contrario confunde todo lo que se propone ese hombre para que fracase. Por eso es importante la unidad, aunque la apariencia diga lo contrario. Dios nuevamente nos dará una sola lengua pura para que todos invoquemos a Dios y le sigamos en un mismo espíritu. Por eso estamos aquí en el mundo, para dar lo que el otro no tiene. ¿Tienes dinero? Da caridad al pobre. ¿Tienes conocimiento? Enseña. ¿Tienes amor? Ama. La definición de estar atado a Dios es la lengua. La Lashon Hara es desunión. ¿Qué es la Lashon Hara? Mal hablar, aún con argumentos. Es decir, cuando por ejemplo me quejo de algo que sí es verdad, no es falso, me está sucediendo, pero es un mal hablar, no tendría por qué hacerlo. Cuando esto pasa, hay desunión, Dios nos abandona. Cuando tenemos cuidado con la boca, Dios está con nosotros. Cuando se entra en la sabiduría del cielo, hay que tener la capacidad de entenderla. Si no nos esforzamos por entender los secretos del cielo, nos quedamos a mitad del camino y es como ese tratamiento que uno no termina, entonces bueno, la bacteria sigue ahí, el virus sigue ahí, continúa y no pasa nada. Igual pasa con las fuerzas negativas. Si no las combates del todo, ellas van ganando fuerza. Finalmente, en los últimos versículos ya del capítulo 11, se habla de los patriarcas postdiluvianos y de la descendencia de Terah. La importancia radica en que la historia de la raza elegida va a comenzar y así se detalla el cuadro genealógico para presentar a los patriarcas, a los padres de toda la raza. Terah fue el padre de Abraham y también en esta genealogía aparece Nahor, el abuelo de Rivka, de Rebeca. Lot aparece también, el antepasado de los moabitas, de los amonitas. Bueno, así terminamos la parashá Noaj. Y recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, que lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.